Buenos días a todos. Bienvenidos a un webinar del campus IA Más Igual. Sí, soy Maite Sáenz, directora de Observatorio de Recursos Humanos, pero es uno de los proyectos en los que ORH está involucrado y en el cual, bueno, pues además sabéis que venimos realizando una serie de webinars, un ciclo de webinars para profundizar en todas las vertientes que tiene el reto de aplicar inteligencia artificial a la gestión de personas, a la gestión de talento. Hoy cerramos el ciclo de los primeros 5 webinars con un tema que a mí me parece que va a suponer un cambio radical del diálogo social, y es cómo llevar la inteligencia artificial a la negociación colectiva. Este webinar tiene una novedad y es que no lo voy a moderar yo. Por primera vez no modero un webinar, lo va a hacer un compañero mío, un periodista, que ahora mismo estamos como muy en la picota, ¿no? Los periodistas, bueno, pues Totalmente. tenemos nuestra función, tenemos conocimiento y a mí me encanta compartir este rol con un compañero de profesión que es Juan Carlos Lozano. Él es responsable de Activos, que es el suplemento de economía, empresa e inversión de Prensa Ibérica. Estamos ligados por la economía y por el talento, así es que yo encantada de tenerte conmigo aquí, Juan Carlos. Muchas gracias. Y como ponentes, pues me acompañan dos personas a las que, bueno, ya conozco. A una, desde luego, la conocéis, Estela Martín. Ella es responsable de comunicación de SyncroGo. Sabéis que es periodista y abogada, o abogada y periodista. Sabemos que es primero que después. Lo de influencer Primero lo dejo aparte. periodista. Periodista Hoy vocacional. sí. Hoy sí, sí, sí. Fíjate que lo de influencer lo dejo aparte. Me gusta, ¿eh? Me gusta que vayamos con el nombre de periodista por delante, que es una profesión que, bueno, un poquito vapuleada, pero que aporta mucho valor. Y luego nos acompaña un miembro de nuestro consejo asesor en IA Más Igual, una persona que sabe muchísimo de mercado laboral, que no ha estado con nosotros todavía, pero que espero que no sea la primera vez, sino la primera de muchas. José Luis Fernández es director del área de estudios laborales del sindicato USO, una persona con la que, bueno, pues he descubierto que se puede hablar con los, y lo digo así, se puede hablar con mucha gente de los sindicatos que tiene mucha cabeza. No, no, en serio, yo creo que el recorrido que llevas en el ámbito de la negociación sindical, pues avala ese conocimiento que tienes luego de ver las cosas como están pasando y todo lo que tenemos que hacer entre todos para que la IA, pues bueno, deje de ser ese monstruo que estamos dibujando. Porque yo creo que de momento gana la figura de monstruo frente a la figura de oportunidad. Pero eso lo veremos al final, que es una de las preguntas que tenemos. Yo sin más cedo la palabra a Juan Carlos. Bueno, sin más no. Os recuerdo 3 cositas. Una, por favor, las preguntas, que me gustaría que hicierais preguntas, de verdad aprovechar los perfiles que tenemos. Si podéis formularlas a través de la opción preguntas y respuestas de Zoom, mejor que de la del chat, porque el chat es un poco totum revolutum para gestionar, ¿vale? Entonces prefiero que lo canalicéis ahí. Y si en algún momento dado tenéis que salir, no os preocupéis que os enviaremos la grabación de hoy íntegra, un resumen de la misma y algún link también de interés para que podáis profundizar en la materia. Sin más, ahora sí, Juan Carlos, sí, yo me callo, me muteo, me quedo a oscuras y te dejo a ti luces de acción. Gracias, Maite. Muchas gracias por la presentación y efectivamente, pues como que vamos a entrar directamente al webinar porque efectivamente es un tema que es interesante, es un aspecto concreto de la inteligencia artificial, que es un... Yo también creo que todavía que ahora está ganando más el monstruo que la oportunidad con la inteligencia artificial, aunque al principio parecía que no iba a ser así. Cosa que me parece bastante lógica además, porque hay un notable, es algo que está comenzando, y que además nos guiamos más por lo que hemos visto en películas que por otra cosa. Entonces, vamos a centrar el tema en la inteligencia artificial y diálogo social, nuevas obligaciones empresariales y sindicales. Así que sin más, lo que voy a empezar es lanzarle la primera pregunta a Estela directamente. Estela, ¿qué legislación regula actualmente la inteligencia artificial en el ámbito laboral? ¿Y de qué manera se traslada a la negociación colectiva? Si además nos explicas qué hacer y qué no se puede, casi te diría más que no se puede, eso sería fantástico. Pues por empezar por el principio, lo que sí debemos tener claro es que nos estamos jugando el modelo de relaciones laborales del futuro, en mi opinión, y que la velocidad a la que va la inteligencia artificial obliga a ser rápidos y ágiles en cuanto a la negociación colectiva. A nivel de normativa, un poco rápidamente, sabemos que a nivel europeo por fin se ha aprobado la famosa, aunque se denomina Ley de Inteligencia Artificial, en realidad no es una ley, sino es un reglamento, la IAA, pero no va a entrar en vigor hasta 2026.
Y de aquí a 2026, a la velocidad que va la inteligencia artificial, corremos el riesgo de que cuando a nivel europeo se regule haya quedado completamente obsoleta este reglamento. Que entre otras cosas sí que va a prohibir algo que desde luego es importante, que es, por ejemplo, el reconocimiento de las emociones en el lugar de trabajo, que extiende también al ámbito educativo. Si nos bajamos a España, digamos que nuestro ámbito de referencia ahora mismo está, por un lado, en el Reglamento General de Protección de Datos, es decir, hay una obligación de informar a las personas a nivel individual del uso de algoritmos, pero si lo centramos en el objetivo de este webinar, sobre todo tenemos el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, que es la obligación de informar y el deber de información que hay con los representantes de los trabajadores y con el comité de empresa. Luego sí que es verdad que en las últimas normas que tenemos, aunque es verdad que más allá de la ley Riders, que ahí sí que establece unas cuestiones respecto a todo el tema del algoritmo, como sabemos con los famosos repartidores, sí que tenemos declaraciones, por ejemplo, aunque son más declaración de intenciones que medidas concretas, como por ejemplo en la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato y No Discriminación, que en el artículo 23 sí que habla de que las empresas y las administraciones públicas tienen que intentar apostar por una IA confiable y salvaguardando los derechos humanos. Y luego tenemos también la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que sobre todo aborda mucho el impacto de los sesgos, ¿no?, que puede tener la inteligencia artificial en materia de igualdad. Dicho esto, lo cierto es que donde tendríamos que estar negociando ya usos concretos sobre la inteligencia artificial y cuáles deben ser los límites y qué usos, digamos, para qué puede utilizarse la inteligencia artificial y para qué no puede utilizarse la inteligencia artificial, es desde luego en el marco de la negociación colectiva, en los convenios colectivos. Debería llegarse ya y no tardar mucho más, porque la realidad es que la velocidad a la que va es imparable. Y luego no solo en los convenios colectivos, tenemos también, por ejemplo, la figura de los planes de igualdad en las empresas obligadas a tenerlo, que ahí también es otra herramienta para abordar medidas concretas sobre los usos permitidos o prohibidos de la inteligencia artificial, como pueden ser, por ejemplo, los algoritmos que puedan discriminar por razón de edad, teniendo en cuenta que tenemos un problema de edadismo en el mercado español muy serio y que puede agravarse con la inteligencia artificial. Muy bien, efectivamente, la concreción en estos casos sería fundamental, sobre todo en estos ámbitos que decías, de los convenios colectivos, de los planes de igualdad. Y uno de los problemas fundamentales también es justo el que apuntabas, Estela, ¿no? Esto está avanzando a tal velocidad que corremos el riesgo de quedarnos obsoletos permanentemente, casi, ¿no? En estas cosas. La segunda pregunta, ya sabéis que podéis, cualquiera de los dos, por supuesto, comentar, matizar, a valorar lo que consideréis, pero se la voy a hacer la segunda pregunta a José Luis. José Luis, ¿cuáles son las prioridades de la representación legal de los trabajadores o al uso de la inteligencia artificial? Y una vez dicho esto, te preguntaría cómo valoras los documentos de recomendaciones de UGT y del Ministerio de Trabajo. Bueno, pues el tema es que estamos vamos a ver, decía Estela, digo, por entrar un poquito a lo de antes para enganchar, ¿no? Sí. El tema es que no tenemos un marco regulatorio claro, es decir, hay muy poquito regulado al respecto y por tanto muy poco de carácter obligacional, con lo cual estamos en una cierta dosis de voluntarismo a la hora de abordar este tipo de situaciones. Entonces, a mí me parece que el problema de esto es que Europa, que es la que va a ser la madre, de alguna manera, que va a regular esta situación, como siempre es muy proteccionista y, como se dice coloquialmente, es más lenta que el caballo del malo. O sea que para el año 26, la situación que podemos vivir aquí no tenga nada que ver, es decir, haya que volver a replantearse el reglamento. Sí que tiene una ventaja respecto a Estados Unidos, por ejemplo, no quiero hablar de China, que es la panacea de la inteligencia artificial y, por tanto, basada en el poco respeto a los derechos humanos, si hablo de China. En el caso de Estados Unidos, tiene que ver más con una autorregulación de las empresas, que también es bastante peligroso. Yo creo que teóricamente me quedo con el modelo europeo, que es más proteccionista o más garantista para las personas, que al fin y al cabo, a mí como sindicato es lo que me interesa, ¿no? Es decir, el bienestar de las personas y cómo garantizo sus derechos. Dicho esto, a mí me parece que la negociación colectiva en el plano formal, bueno, yo creo que vamos a estar viendo durante un cierto tiempo una situación híbrida, donde las reglas del juego van a estar marcadas por el marco de relaciones personales, y todos nos conocemos,
Por tanto, yo quiero conocer a mi interlocutor por parte empresarial, quiero conocer a mis colegas sindicales que se sientan conmigo en la mesa, cómo nos ponemos de acuerdo a la hora de cuáles son las prioridades. Y la inteligencia artificial en una primera fase yo creo que va a tener mucho que ver con una herramienta que nos permite hacer diagnósticos de cuál es la situación, cuáles son las necesidades, realmente esto que me están contando de que la empresa está tan mal, a lo mejor no está tan mal, etcétera, ¿no? Es decir, todo este tipo de situaciones puede aclarar bastante la situación. Pero a mí me preocupa más, y voy a echar una pequeña maldad, es decir, cuando se habla a veces del diálogo social, todo el mundo puede tener una foto de un diálogo social muy institucionalizado entre las grandes patronales, COE, PYME, los dos grandes sindicatos, UGT y comisiones, por denominarlos así, con el gobierno, en muchos casos. Hombre, yo ese diálogo social tan institucionalizado y ligándolo a la inteligencia artificial, digo una pequeña maldad, es que es muy poco inteligente y mucho artificial. Es decir, no, ¿por qué? Porque no avanza, ¿no? Y por tanto, cuando tú alejas la negociación de lo que a la gente le interesa, me da igual que hablemos de inteligencia artificial o hablemos de otra cosa, ¿no? Es decir, lo importante es cómo conseguimos que las empresas generen riqueza para generar empleo y el empleo cada vez esté mejor pagado, mejor remunerado, y por tanto con una dedicación que permita a la gente también conciliar su vida laboral, su vida familiar, etcétera. Es decir, en el fondo, que todos estemos contentos. La inteligencia artificial aquí tiene mucho que decir, porque es la que puede diagnosticar, es decir, cuál es la situación de la empresa, cuáles son los puestos de trabajo, hasta qué punto este famoso tema de la productividad podemos medirla o no, es decir, cómo podemos acabar a veces con la cultura del presentismo, ir a culturas de eficiencia en el puesto de trabajo, es decir, ¿por qué hay que estar calentando una silla sin hacer nada en una empresa determinada? Y no me estoy tirando piedras al propio tejado, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que yo como trabajador quiero ser eficiente en mi trabajo, porque si puedo hacer una cosa en 4 horas, a lo mejor puedo dedicar 2 horas a estar con mi familia y sacar a pasear a mi mujer y a mis hijos. Esta es la cuestión. Y no tengo por qué estar 8 horas en una empresa calentando la silla, sin hacer nada. Me parece que este tipo de cuestiones son básicas y fundamentales. Y respecto a los documentos que planteabas, bueno, pues los documentos de UGT es una recomendación que hace para su interno, nosotros tenemos las nuestras, y el documento, me parece, del Ministerio es un poco de carácter técnico, tiene algunas recomendaciones más, y yo insistiría en dos cosas que dicen ahí. Es cuando se usa la inteligencia artificial sin intermediación de ninguna persona, entre, digamos, entre el usuario final y el proceso que ha seguido la inteligencia artificial, hay obligación de decirlo que se está haciendo, es decir, hay obligación de comunicarlo. Mientras que si el desarrollo de ese proceso interviene una persona antes de llegar al, digamos, al final, al trabajador, no hay por qué decirlo. Y ahí está la trampa. Es decir, si al final el director de recursos humanos o una persona de ese ámbito recoge digamos, los resultados de ese análisis que ha hecho la inteligencia artificial y lo va a utilizar después igual, en una movilidad geográfica, en un ERTE, en una clasificación de personal, no tiene por qué decir que ese proceso previo se ha hecho utilizando la inteligencia artificial y no otro tipo de factores. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial tiene que venir a ayudar y no a destrozar. Y por tanto, mientras que venga a ayudar, bienvenida sea. Si viene a destrozar, vamos a tener algún problema. Estela, ¿tú qué opinas de eso? Yo coincido totalmente con José Luis y de hecho la realidad es que tenemos informes muy dispares sobre cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial. En agosto, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo publicó un informe que en mi opinión quizá pecaba de excesivamente buenista en el sentido de que el informe de la OIT considera que no se van a destruir tantos puestos de trabajo y que la OIT puede ayudar a que aumente la cualificación de determinados puestos. Aunque sí que es verdad que el informe sí que incidía también en el problema que puede haber en materia de igualdad. Sin embargo, hemos tenido otro informe hace poco de expertos del Fondo Monetario Internacional que ese informe sí que alerta de que probablemente la destrucción de puestos de trabajo motivada por la inteligencia artificial sea grande. Y un matiz muy interesante del informe del Fondo Monetario Internacional es que estamos acostumbrados hasta ahora a que a lo largo de la historia, tradicionalmente, los avances en automatización, en tecnología, a quienes más han afectado, digamos, han sido a los puestos de baja o escasa cualificación. Y el informe del Fondo Monetario Internacional alerta de que podemos estar ante una nueva realidad en el sentido de que la inteligencia artificial pueda afectar mucho a puestos de media e incluso alta cualificación.
Y esto es un enfoque que es bueno que tengamos presente y ver puestos que pueden estar en riesgo y que sean de media y alta cualificación actualmente. Por lo demás, pues lo que comentaba José Luis, totalmente de acuerdo que al final no podemos ver, el problema nunca es la tecnología. O sea, una tecnología no es buena ni mala en sí misma. El problema es el uso que tú hagas de esa tecnología. Y con la IA lo que tenemos que hacer es un DAFO, es decir, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y si lo bajamos al ámbito laboral, pues por supuesto analizar esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en materia de formación, que se puede utilizar la IA para mejorar la capacitación y la formación. En materia de empleo, en materia de sesgos, de igualdad en género, en edad, en discapacidad y en otros muchos sesgos que puede tener. Es decir, hay que aterrizarlo bien. Pero fíjate un momento, digo, con este me parece que es muy clave esto que está diciendo Estela, el que ahora mismo yo creo que están más en riesgo profesiones de cierta cualificación que las profesiones más manuales. Es decir, porque al final, si tienes un problema de fontanería en casa, pues va a tener que venir un fontanero. Sin embargo, un periodista, ya que estáis aquí varios, y voy a aprovechar que ya que no lo soy para meterme con vosotros coloquialmente, podéis ir perfectamente sustituidos, porque puede haber un bot que se dedica a pegar un vistazo por todo lo que están diciendo distintos medios de comunicación, tiene capacidad de hacer una locución y por tanto puede ponerse, si quitamos al locutor de radio y directamente una maquinita da las noticias, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de problemas. Es decir, eso ya está pasando. Entonces, hablamos de médicos. Oiga, un diagnóstico, de un dermatólogo, ¿por qué no lo va a hacer mejor una máquina que el médico? Porque va a tener mucha más información que el médico. Y como estas, las que quieras. Oiga, los abogados, es que los formularios, de las demandas o no sé qué, te tocan las dos, Estela. Decir, bueno, es que los puedo hacer directamente, ¿no? Es decir, que estas profesiones que tradicionalmente hemos dicho son intocables, todas son tocables. Y seguramente estas que tienen otro nivel más manual, que no hablo de cualificación, estoy hablando de cosas. Entonces, me parece que lo que es importante es que seamos capaces, primero, de pensar en la creatividad de las profesiones. Es decir, hasta qué punto hay que huir de los procesos automatizados, que son los que son fácilmente susceptibles de un algoritmo. Es decir, todo lo que puede ser automatizado, un algoritmo lo puede gobernar. Mientras que algo que tenga creatividad no es tan fácil. Y parece que esto es muy importante de ponerlo encima de la mesa. Y tiene que ver cómo educamos a la gente también en otro tipo de capacidades no tan técnicas, sino más de relaciones humanas, de trabajo en equipo, de otro tipo de habilidades que si no, las podemos perder. Y me parece que esto es clave. Y luego el drama, es decir, yo creo que la inteligencia artificial va a ser generadora de empleo. También va a destruir empleo, las dos cosas. El tema es cómo casamos los tiempos. Y este es el problema, ¿no? Es decir, seguramente el saldo pueda ser positivo, pero el tema es el tiempo, ¿no? ¿Y qué Ujú. hacemos durante ese tiempo? ¿Qué hacemos con esa gente que puede perder su trabajo hasta que puedan ser otros trabajos? Porque al final no serán los mismos. Entonces, aquí me parece que el tema de formación y el tema de las administraciones, en formar a los actuales desempleados, en dotarles de nuevas competencias, de nuevas cualificaciones profesionales vinculadas a los desarrollos tecnológicos, es clave. No puede ser que el Servicio Público de Empleo se dedique a ser un gestor de la prestación y cuando alguien va a pedir un itinerario formativo, lo que le enseña sea el tablón de anuncios. Eso no puede ser. Bueno, bueno, primero darle las gracias a José Luis por esa descripción tan buena de nuestra profesión y por ponerle una fecha tan cercana de fin. No, no, Pero espero que bueno, no, bromas que soy aparte. gente súper Sí, necesaria, ahora más que nunca. bueno. Pero hay una cosa que al hilo de lo que estabais comentando me genera una otra duda. Yo creo que todos podemos entender perfectamente la parte de utilizar la inteligencia artificial en todo lo que tenga que estar alrededor de las obligaciones empresariales y sindicales. Bien, también un poco al intento de eliminar sesgos, género, de edad, etcétera, etcétera, a la hora de las contrataciones. Yo creo que eso nos llevará a otro estadio, que es el de la formación de las personas que lo manejan, pero luego hablaremos de él. Pero, por ejemplo, José Luis también comentaba una cosa que a mí me ha hecho pensar, ¿no? Cuando él comentaba toda la incidencia en productividad, en cómo generar, cómo adaptar la jornada laboral, el teletrabajo, etcétera, no estamos
¿no le vamos a pedir a la inteligencia artificial que entre demasiado en lo que es la responsabilidad de la empresa? Si la utilizamos para eso. No digo ya solamente considerar que no está, evidentemente, estamos en un estadio muy inicial, pero no es un riesgo para la gestión de la empresa eso. Al final se trata de utilizar la inteligencia artificial de manera positiva en la organización. Es decir, tenemos, por ejemplo, sobre la mesa una medida como la reducción de la jornada a 37,5 horas, que afectará más en algunos convenios que en otros, porque ya tenemos muchos convenios que en cómputo anual regulan esa jornada. Tenemos sobre la mesa otra medida que están haciendo ya, probando con cierto éxito otros países, como puede ser la jornada de 4 días. Es que a lo mejor lo que nos tenemos que plantear es utilizar la inteligencia artificial para posibilitar medidas como por ejemplo pues la reducción de jornadas sin que haya una merma de productividad, porque tú lo que haces es utilizar la inteligencia artificial para hacer las tareas de una manera más rápida o para eliminar ineficiencias y poder utilizarla de manera positiva. Yo, para mí, el problema no está tanto en que utilicemos la inteligencia artificial, que por supuesto hay que utilizarla bien, y por eso creo que el marco más adecuado es la negociación colectiva, porque además luego tenemos que ponernos a ver, porque cada sector, los sectores empresariales son un mundo, los puestos son muy diferentes y las necesidades pueden ser muy diferentes, sino el no utilizarla. O sea, para mí el riesgo, igual que en puestos, como ha dicho José Luis, de abogados o periodistas, es que yo creo que ahora mismo cualquier abogado o periodista, hablo de estos puestos porque son los que hemos utilizado de ejemplo, ya debería estar utilizando inteligencia artificial y ya debería ver en qué lo puede utilizar y de qué manera para optimizar su trabajo o, por ejemplo, para cualificar información o hacer barridos en bases de datos cualificadas. O sea, para mí el problema está en que como vayamos muy tarde, corremos el riesgo de que peligre nuestro nivel de empleabilidad. Por eso creo que es fundamental que esto se lleve ya a la negociación colectiva, porque es el marco más adecuado y más garantista para todas las partes al final. Y Claro, luego pero la realidad de cada empresa, pues por supuesto hay que tenerla en cuenta. Pero mira, Estela, yo estoy de acuerdo, es decir, sí hay que llevarlo a la negociación colectiva, pero fijaros, aquí también tiene que haber voluntad de querer llevarlo a la negociación colectiva, porque la negociación colectiva son dos partes, una parte empresarial y una parte sindical que representa a los trabajadores. Claro, cuando la parte empresarial te puede decir, con la legislación en la mano, que se comentaba al principio, que la única obligación que tiene es de informar, bueno, pues ya está, o sea, ya cubierto, digamos, la parte legal. Es decir, oye, te informo que estoy utilizando un algoritmo para la selección de personal o no sé qué, pero ni siquiera me tiene que decir eh, si, cuáles son los modelos de entrenamiento que ha seguido ese algoritmo para garantizarme que efectivamente no está discriminando por determinados sesgos. Y los sesgos pueden ser, no digo cuasi infinitos, pero más allá del de la edad y género, pero podemos hablar de discapacidad o no, podemos hablar Orientación de muchas más sexual. situaciones, color de la piel, lugar de residencia, dónde vives, si eres una mujer, estás en edad fértil o no lo estás. Es decir, podemos poner tropecientas mil cosas. Oiga, no basta que usted me diga que tiene ese algoritmo, dígame qué es lo que está analizando el algoritmo. Deme usted alguna información más de qué relación hay entre los inputs de entrada y los de salida. Porque yo digo una cosa un poco exagerada, ¿no? Si al final usted pone determinados inputs y al final la selección de personal siempre es el cuñado del jefe, pues hombre, algo no funciona. Algo no funciona. Entonces, me parece que este tipo de cuestiones hay que ponerse encima de la mesa. Hay que ver el comportamiento ético también de la gente que programa o que desarrolla los algoritmos, que no es parte de la empresa. ¿Vale todo? ¿Se puede asumir cualquier tipo de encargo, incluso cuando a mí me dicen que en un algoritmo determinado introduzcan determinado sesgo? En esta empresa no entran mayores de 55. Digo, me lo pueden pedir. Yo como programador o como desarrollador tengo capacidad para decir que no. ¿Hasta qué punto está este comportamiento para jugar ahí? Entonces, el tema de la negociación colectiva me parece importante, pero no olvidemos que la negociación colectiva tiene seguramente varios factores. Uno, más allá del salario, de la jornada, que son los términos habituales, cada vez más están otro tipo de factores que tienen que ver con el desarrollo, con facilitar la vida de las personas. Tiene que ver con temas de conciliación, por tanto, tiene que ver con la adaptación de horarios, flexibilidad horaria pactada. Es decir, hombre, ¿por qué tenemos que entrar todos a la misma hora? A lo mejor no, dependerá también las características de la empresa. Es decir, que hay cosas que se puede ver. Ahí la puede aportar fundamentalmente, insisto, análisis y estudio, pero no acabemos confundiendo la inteligencia artificial con rellenar una hoja de Excel, porque no tiene nada que ver. Ujú. Y en muchos casos
Como utilizo un ordenador y una hoja de cálculo y ahí pongo muchos datos, ya está. No, no, ¿eh? O sea, yo tengo inteligencia, pero no es artificial, es humana. Y entonces me parece que también es bueno acompasar a la inteligencia artificial de la inteligencia humana. Y a veces los negociadores de los convenios, tanto por parte empresarial y por la parte sindical, hay poco de esto. O se nos Ujú. olvida poner también nuestra dosis de inteligencia humana y de sentido común para que las cosas salgan. Insisto, que hablando se entiende la gente. Y entre las personas es más fácil entenderse que con el desarrollo de una máquina. Pues así es. Vamos a continuar avanzando en el webinar. Le preguntaría a Estela, ¿dónde recomiendas que pongan especial atención las empresas? Y te preguntaría también cuáles son los principales focos de fricción en la negociación colectiva. A ver, de momento, en esto seguro que José Luis puede aportar mucho más que yo. Es verdad que estamos viendo poco el tema de llevar la inteligencia artificial a la negociación colectiva, al menos en los últimos convenios que se han negociado. Más allá de lo que hemos comentado hasta ahora y del deber de información y de la importancia de crear medidas concretas, yo, por ejemplo, abogo por en los planes de igualdad, sí que hacer mención expresa a medidas muy concretas, como por ejemplo establecer que no se pueden en ningún caso utilizar algoritmos que discriminen por razón de edad o de cualquier tipo, y que por supuesto la empresa garantizará no solo que no se usen en sus procesos de selección, sino si se subcontratan en una consultora de selección, como vemos habitualmente que a veces quienes discriminan son los headhunters, ¿no? Es decir, los terceros en quienes subcontratamos nuestro proceso de selección. Y yo creo que sí que es muy importante hacer un ejercicio también, más allá de lo que es la normativa. Es que lo que sí que estamos viendo, por ejemplo, es que hay empresas que empiezan a utilizar ya inteligencia artificial en crear sus catálogos o sus presentaciones corporativas de PowerPoint, o por ejemplo sus planes de medidas de conciliación que tienen implantados, y no se dan cuenta de todos los sesgos que están perpetuando con esa creación de imágenes, que Ujú. volvemos a ver catálogos de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral ilustrados con medidas donde fundamentalmente aparecen mujeres, y no solo mujeres, sino madres con los niños. Ojo con esto, porque esto no es solo un tema legal, que por supuesto, y de los límites que son difusos ahora mismo, porque la normativa que tenemos, yo coincido con José Luis, al final es genérica. Esto también es un tema de dirección estratégica de personas, es decir, no nos sirve de nada tener un plan de igualdad en el que, por ejemplo, hablemos de medida de utilizar el lenguaje inclusivo, si luego estás utilizando catálogos creados con inteligencia artificial donde estás reproduciendo un montón de sesgos. Por eso es importante analizar la inteligencia artificial de yo como empresa, dónde la estoy utilizando, para qué, de qué manera, y cómo esto puede impactar en mi política de dirección estratégica de personas. Ujú. José Luis, para ti, otra pregunta. El derecho a la información, a la representación de los trabajadores sobre el uso de la inteligencia artificial, esto es un tema que ya has comentado antes, de hecho, pero vamos a hacer la pregunta concreta. ¿Es preceptivo en nuestra legislación? ¿Qué información crees que hay que poner a su disposición? ¿De qué manera? ¿Con qué plazos? Bueno, pues hay que poner de alguna manera, decir, cuál es la finalidad de ese algoritmo, es decir, para qué lo ha hecho, ¿no? Y cuáles son los parámetros que está utilizando para su funcionamiento. Porque al final, es decir, tiene que ver mucho, eso que os comentaba antes, la correlación entre lo que entra y lo que sale, ¿no? Es decir, esto, de alguna manera, hay cosas que funcionan estupendamente, ¿no? Yo os pongo un ejemplo que me parece que es muy sencillo de ver. Un atleta, si entrena bien, puede hacer una buena marca. Si entrena mal, hará una marca horrorosa. O ni siquiera, ¿no? Tendrá capacidad para ir a competir. Por tanto, si ese algoritmo, cuando se ha entrenado, lo que le estamos diciendo es qué buenos datos le introduzco, es decir, qué calidad de datos le introduzco, teóricamente, la parte final que salga tendría que ser buena. Entonces, yo creo que en este caso me parece que lo que es clave es que nos informen de ese proceso. Si eso tiene que ver también con procesos de automatización de la producción, si tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de los turnos, si tiene que ver qué factores se están introduciendo. Porque al final esto de la inteligencia artificial sirve para un roto y un descosido. Es decir, sirve para organizar una planificación y distribución de los puestos de trabajo o los horarios de los empleos, o como decía Estela, para hacer un catálogo. En función de estas cosas, bueno, pues tire. Si ¿es lo mismo? No. Aunque en el catálogo encontramos sesgos, o aparece una señora maravillosa o un señor maravilloso o unos niños guapísimos, que luego a lo mejor resulta que el común de los mortales no tiene unos niños tan guapos, ¿no? Es decir, porque nos saquen siempre las imágenes americanos que todos son altos, y estupendos, ¿no? Es decir, claro, hasta qué punto este tipo de cosas nos está invadiendo, ¿no? Muchas veces
y está dando una visión deformada de la realidad, ¿no? Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado con este tema. Y luego me parece que es clave, aunque seguramente hablemos después, del tema de la formación. Yo no le puedo pedir a un representante de los trabajadores que sepa o que sepa capaz de interpretar alguna de estas cosas que estamos diciendo. ¿Por qué no? Porque a las empresas son variadas. Es decir, si yo tengo, vamos, y tenemos una empresa importante, el servicio de limpieza pública viaria. Es decir, pues, hombre, pues saben lo que saben hacer, lo hacen estupendamente, ¿no? O limpian en un hospital y lo tiene el hospital como los chorros del oro. Pero, ¿y si hay un algoritmo, cómo lo va a interpretar la señora de la limpieza? Digo, con todo el cariño del mundo, ¿eh? Y tan respetable, entenderme. Ahora, si estamos hablando de una empresa tecnológica donde yo tengo como representante del personal a media docena de ingenieros, hombre, a lo mejor la cosa cambia, ¿no? Pero es que yo en el sindicato tengo las dos cosas. Tengo gente que son ingenieros y que están negociando un convenio y tengo personal de limpieza que son una gente estupenda, súper entregada y que hace su trabajo maravilloso y que lo que se preocupan es de que su compañera que está enferma pues se la sustituya adecuadamente, que no tenga un problema, que esa que ha tenido un problema con su hijo le den un permiso para que pueda atenderlo. Es que esas cosas también son humanas, ¿eh? Y no nos olvidemos que la inteligencia artificial lo que no puede hacer, y yo creo que tenemos que empeñarnos en eso, es deshumanizar. Tiene que ayudar a que humanicemos más los procesos de producción y el ámbito de las relaciones humanas que no se pueden perder. Me parece que sea una mala política de personal, y yo lo diré siempre así, con las departamentos de recursos humanos, aquellos que se olvidan de que están gestionando personas. Y este rollo, lo digo, perdóname el término coloquial, del capital humano, pues oiga, pues si es importante, cuídelo, ¿eh? Cuídelo. Ujú. Porque si no, o sea, si usted es capaz de cuidar una inversión en euros en el banco, es mucho más importante que cuide usted la inversión en las personas que tienen, porque es lo más fundamental que tiene una empresa. Y si no lo hace, no quiero poner calificativos. Volviendo. Juan Carlos, permíteme que es Sí. que no he podido resistirme, no he podido resistirme porque justo lo que están diciendo es que tiene mucho que ver con otro webinar que hicimos la semana pasada en el que nos hablaban, claro, de eh, la calidad de los datos. Y para tener una calidad buena de los datos de las personas de una organización, eh, hay una cosa que no podemos obviar, y es que primero hay que establecer lazos de confianza con los empleados. Parece una butad, pero no es una butad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los datos que hasta hace nada, y en muchas empresas sigue existiendo, tiene recursos humanos de sus empleados, no son datos fiables. En una encuesta, por ejemplo, de compromiso, ¿de verdad los empleados nos dicen que están a gusto o que no están a gusto? ¿De verdad? Entonces, si no tenemos esa perspectiva, a lo que voy, de humanización, que no quiero decir nada que tenga que ver con paternalismo ni cosas así, ¿no? No, Sino de no. establecer una relación sólida oye, de win-win, ¿cómo luego vamos a poder, a través de los distintos procesos de gestión de personas, recopilar datos sobre los que tomar decisiones partiendo de datos buenos? Y lo dejo ahí. Vale, que eso Ujú. da para. Os recomiendo que veáis, si acaso, a ver si me acuerdo y os paso el enlace del anterior webinar porque andaba en este tema también. Ajá. Y como veis, es que está todo relacionado. Es que está todo relacionado. Y ahora ya me Estoy callo, perdona totalmente de Juan Carlos, ¿eh? acuerdo. O sea, yo que Estás trabajamos en Maite. diariamente con muchos responsables de personas y a veces haces una pregunta tan sencilla como, oiga, usted en su empresa, ¿cuándo fue la última vez que pidió un currículum actualizado a sus trabajadores y trabajadoras? Ejemplo, Y hay empresas por que ejemplo. nunca han pedido ese currículum. Y hay empleados y empleadas que apuestan por su formación y que resulta que han mejorado su nivel de inglés, han empezado a estudiar otro idioma o están estudiando un máster y nadie les ha preguntado por ese currículum vitae. Y es una cuestión que dices, bueno, lo primero que te tienes que preocupar es por qué Fundamental. capacidades tiene la plantilla que tú tienes. Antes de, por ejemplo, sobre todo a la hora de enfocar un proceso de búsqueda de nuevo personal, es decir, antes de plantearte recurrir a contratación externas que a lo mejor resulta que tienes en tu plantilla personas que tienen esa cualificación y tú Claro. no lo sabes. Ujú, eso es. Nada, muy bien. Ya. Gracias, Maite. Y otra cosa que estaba justo al hilo de lo que estabais comentando antes es el tema de la formación, ¿no? ¿Quién forma al formador? En el Pues caso, es una pregunta muy interesante y de difícil respuesta. No sé si a lo mejor José Luis tiene la respuesta porque la realidad es que la inteligencia artificial va a una velocidad muy rápida para que podamos siquiera digerirla. Antes hablaba José Luis de la formación. Yo creo que la formación en inteligencia artificial es fundamental, no solo por parte de la representación sindical, por supuesto, también por la otra parte, ¿no? Por la parte de las empresas. Y el problema que tenemos, y lo comentábamos antes en el debate previo que teníamos, es que no podemos olvidar que la realidad del tejido empresarial español se compone mayoritariamente de pymes, muchas micropymes.
En España tenemos, no sé si los últimos datos, un 97% de las compañías son pymes. Y esto puede suponer un problema porque cuando se habla de datos a nivel internacional de cuánto puede afectar la inteligencia artificial, no es lo mismo un país de empresas grandes que un país de empresas mayoritariamente pequeñas. Y ese problema lo vamos a tener sobre la mesa antes o después. Y es fundamental empezar a formar tanto a la parte sindical como a la parte empresarial. Ujú. Pero fíjate que además digo, es decir, que no solamente que somos un país de pymes, es que las características de nuestras pymes tienen que ver mucho con los servicios y no tiene que ver tanto con el tejido industrial, que también la aplicación de la inteligencia artificial Es distinto. es muy distinta, ¿no? Si hablamos de ámbitos industriales, de ámbito más de servicios. Me estaba acordando ahora, me estaba riendo para mí mismo, ¿no? Porque el otro día estaba dando un curso de formación sobre funciones de los representantes de los trabajadores y había dos compañeras que estaban allí, que son delegadas de hace poco tiempo, y su profesión es ser cuidadoras en el zoo. Y por tanto, claro, entonces, o sea, por un lado está así el conocimiento científico y tú puedes programar con la inteligencia artificial determinadas cuestiones que se puedan plantear. Pero claro, cuando una en ese momento la llaman por teléfono porque uno de los tigres nuevos que han llegado hace poco se ha enredado en una pata con un cable, pues eso no da inteligencia artificial que lo solucione. Entonces, por eso digo que yo creo que hay cosas que pueden apoyar, que pueden ayudar, pero que después la realidad de la vida es muy distinta en función del tipo de profesión y las características. Lo que es importante es formar a la gente, primero en las cosas más básicas, cuáles son los derechos de los representantes de los trabajadores en este caso. Hay que dejar, y esto es un lío que no es fácil, seguramente a lo mejor es muy técnico, pero es que se está suplantando con algunos aspectos de algunas de las reformas laborales la representación de la representación legal de los trabajadores por la representación del sindicato en la empresa. Y no es lo mismo, y no es lo mismo. ¿Eh? Y eso a veces tenemos ahí una pequeña batalla, digo, en el interno del mundo sindical, en qué sistema es mejor, ¿no? Porque la representación legal de los trabajadores la eligen los trabajadores. La representación del sindicato en la empresa la elige el sindicato. Ujú. Y eso da lugar a situaciones a veces que no están especialmente coordinadas y da lugar a situaciones conflictivas. Y tiene que ver quién tiene la capacidad de negociar, si el sindicato o la representación legal de los trabajadores. Y eso tiene que ver con los procesos de formación, porque a lo mejor el sindicato o el aparato del sindicato como tal tiene más medios para formar a la gente o tiene más medios para acudir o manejar este tipo de herramientas de las que estamos hablando, que es la representación legal de los trabajadores que están en la empresa currando, que están haciendo su trabajo, que hablan con el de recursos humanos, que atienden el problema de una gente, y que la situación es distinta y variopinta, ¿eh? Ujú. Entonces, me parece que esto habría que darle alguna vuelta y que también es una laguna que está ahí, que jurídicamente ahora mismo lo que dice la legislación, pero eso, Estela, tú sabrás más que yo, es que quien tiene la capacidad de iniciar este tipo de negociaciones son las secciones sindicales, por tanto, la representación del sindicato en la empresa y no los comités de empresa. Con lo cual, a mí me parece que ahí tenemos, iba a decir, Houston, tenemos un problema. No tenemos por qué, pero se puede dar. Al hilo de lo que comentabais, efectivamente hay una realidad que está, claro, toda la legislación que nos viene es europea, esto es un movimiento europeo, internacional, mundial, pero España tiene la realidad que tiene, es un país de pymes y micropymes, el 97, 98%, como decíamos. eh, es evidente que esta aplicación o un factor clave para toda esta aplicación va a ser la externalización de todos los procesos que tengan que ver, ¿no? Sobre todo, yo creo que a nivel de las empresas, ¿no? Lo cual, yo creo que eso tiene un riesgo añadido, ¿no? Por el lado de la formación, por el lado del proveedor, por el lado de muchas, por el lado incluso, antes lo comentábamos, de una posible dilución de las responsabilidades de la empresa que contrata a una posible externalización. Este asunto, ¿cómo lo veis o cómo pensáis que va a afectar? El hecho de que una empresa externalice no justifica que se pueda incurrir en causas de discriminación. Es decir, tenemos unas causas de discriminación que están tasadas en la normativa, tenemos el principio general de igualdad de la Constitución y otras normas como la Ley 15/2022 que ahonda en conceptos pues, como la discriminación por razón de edad, la discriminación por razones de salud o de otro tipo. Es decir,
que el hecho de que externalicemos determinadas cuestiones de inteligencia artificial no nos exime como empresa de responsabilidad. Cuestión distinta será el tema de probar que existe una discriminación derivada del uso de la inteligencia artificial por razón de género, de edad, de salud, de colectivo similar, pero la responsabilidad la seguimos teniendo. Yo voy a poner ejemplo muy concreto. Si tú como empresa externalizas, por ejemplo, en una agencia de publicidad o en una agencia de marketing que te cree tu nuevo modelo de presentación corporativa de PowerPoint y tú cuando recibes esa presentación tú tienes que vigilar que realmente pues, cumpla, por ejemplo, las medidas que puedes tener establecidas en el plan de igualdad, que no nos encontremos como sucede en la práctica una presentación corporativa donde la imagen de fondo es un señor ejecutivo de unos 40 años, blanco, etcétera. O sea, es decir, que tienes una responsabilidad y no solo legal, también de incurrir en discriminación, también si te tomas realmente en serio, esto ya es otra cuestión, tu política de gestión de personas, tienes que evitar estas cosas. Insisto y lo decía antes, de nada nos sirve tener un plan de igualdad donde digas que vas a utilizar el lenguaje inclusivo si luego estás utilizando textos, por ejemplo, generados con inteligencia artificial o con imágenes generadas por inteligencia artificial, donde estás reproduciendo sesgos y donde las imágenes de tus presentaciones corporativas, de tus catálogos de conciliación, de tus comunicados internos, lo que están haciendo es reproducir sesgos. Hombre, Muy bien, este seguimos. no, iba a decir Perdona, que perdona, José Luis, si quieres no, comentar algo, digo por que la supuesto. externalización me parece que es algo que a veces que muchas empresas recorren por comodidad, pero al final la responsabilidad de la empresa contratante es importante, ¿no? Que es la que tiene que verificar que aquello que contrata responde a aquello que quiere y sobre todo a los principios de legalidad, ¿no? Entonces no vale excusarse. Entonces me parece que aquí también, en cualquier caso, sigue habiendo un problema entre de quién cae desde el punto de vista la responsabilidad en un proceso, ¿no? Es decir, de a quien lo hace mal, que es el que hace el servicio o quien lo contrata, ¿no? Y no ha verificado que ese servicio se adecua a las características que tendría que hacer, ¿no? Porque de nada sirve, ¿no? Hacer planes o llegar a acuerdos si después yo someto el desarrollo de esos acuerdos a un tercero y me hace una chapuza, ¿no? Bueno, pues Tampoco nos tenemos que ir a la inteligencia artificial, es decir, que esto no, lo no, hemos eso visto ya ya, pasa. por ejemplo, en externalización de procesos de selección. Oiga, usted como empresa responsable de en quién está externalizando y que el headhunter, consultora de selección o donde usted cuelga su oferta de empleo o el portal de empleo no esté discriminando por razón de edad o no esté haciendo preguntas que no se pueden hacer en un proceso de selección. Es que la empresa que contrata finalmente es responsable. Muy bien. Continuamos. Una inteligencia artificial omnipresente cambiará de forma radical las bases del diálogo social. Yo creo que eso más o menos lo claro. Pero te preguntaría, ¿qué recomendaciones darías para construirlas con solidez? ¿Están las empresas y los sindicatos haciendo estudios de impacto, estudios de impacto, sobre los que construir sus planes estratégicos y sus propuestas? Bueno, yo creo que ¿Qué estamos en consideráis? pañales en este tema todavía, ¿no? Es decir, es un tema que tenemos que desarrollar, que se está avanzando, que viene muy deprisa y vamos dando pequeños pasos, ¿no? Hombre, nosotros, desde nuestro punto de vista en la USA, estamos haciendo este tipo de situaciones respecto a cuál es nuestro mapa, ¿no? Es decir, qué tipo, cuáles son los perfiles de la gente que acude a nosotros, es decir, cuál es la representación de nuestros trabajadores, qué perfil tenemos, que en definitiva, ¿no? Que eso nos ayuda mucho a la hora de construir. Bueno, y seguir implementándolo, ¿no? Desde el punto de vista práctico, es decir, yo creo que todavía nos va a costar tiempo en meter esto, porque al final somos como muy tradicionales. ¿Mm? Y nos gusta vernos la cara. ¿Qué quiero decirte? O sea, que esto está muy bien, lo que estamos haciendo hoy está estupendo. Nos vemos aquí en Ubenibar, nos vemos por Zoom, todo maravilloso. Pero a mí me encantaría poder estar sentados con vosotros y al acabar irnos a tomar un café. Es decir, que es una cosa como muy humana, pero me parece que no podemos perder esto tampoco, ¿no? Toda la inteligencia artificial no puede hacer que nuestra vida sea artificial. Tenemos que intentar que nuestra vida también sea bastante más natural. Y es natural que yo me tome un café con los amigos, que le pregunte a mi compañero de trabajo qué ha pasado con tu equipo de fútbol el domingo, ¿eh? O qué le pasa a tu niño que tiene, pues que le has tenido que ingresar en el hospital, ¿no? Qué cosas tan obvias, ¿no? Entonces, eso me parece que es clave. Y eso la inteligencia artificial no nos lo va a dar y no lo podemos perder. Pero sí que nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con plataformas de formación, estamos automatizándolas, estamos intentando que haya una situación de más transmisión de conocimiento por esta vía y sobre todo saber un poquito, decir, qué es lo que la gente, de alguna manera, para el tema de conocer la opinión de la gente, ¿no? Entonces nos parece que como sindicato tenemos una obligación que es preguntarle a nuestra gente, en primer lugar, qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué es lo que quiere cuando va a la negociación colectiva?
cuáles son sus prioridades y a eso nos tenemos que deber. Y para esto creemos que es una buena herramienta, pero que todavía está en pañales en su implementación, ¿eh? ¿Tú, Estela, qué crees? ¿Están haciéndolo las empresas? Yo creo que hay más uso de la inteligencia artificial del que pensamos. Cuestión distinta es que las empresas digan qué están haciendo con la inteligencia artificial o si ya están haciendo estudios DAFO de cómo puede afectar en el negocio, su viabilidad, en qué puestos, pero sí que es verdad que lo estamos viendo ya en cosas, por ejemplo, pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando empresas subcontratan agencias de marketing, publicidad, ya se está incorporando en las cláusulas que la agencia se compromete a decir que si en el trabajo que le encarga de la empresa se van a utilizar imágenes o textos que hagas con inteligencia artificial, que digas precisamente que se han utilizado estos textos y estas cláusulas, aunque sean mercantiles, claro que afectan a la plantilla. O al revés, o con el personal interno que tengamos de plantilla en departamentos pues como comunicación, marketing o similar, ya se empiezan a decir, ojo, si utilizáis inteligencia artificial, con esto se están haciendo reglas de uso y limitaciones. Y luego tenemos a muchos empleados que por su cuenta hay empleadas que están viendo ya cómo pueden utilizar la inteligencia artificial. O sea, el problema que tenemos es que esto viene a una velocidad que no sé si vamos a ser capaces de digerirla. Por eso es importante saber, oye, pare un momento, ¿no? Aquello no sé si habéis visto alguna vez el meme famoso de que se ofrece una rueda para evitar que vayan cargando y dicen, no, que estamos muy ocupados. Pues ojo con esto porque como lleguemos tarde, el daño o el destrozo puede ser mayor de empresas que acaben fuera del mercado porque no hayan sido capaces de adaptarse. Vamos a entrar en un bloque de preguntas. Bueno, en realidad hasta ahora también iban para ambos porque los dos teníais ahí una visión que aportar, ¿no? Pero voy a haceros la siguiente pregunta. Tenemos claro que uno de los principales riesgos del uso de la inteligencia artificial son los sesgos, porque implican directamente una discriminación, una falta de equidad. Esto condiciona la cultura de diversidad que se supone que estamos todos acometiendo, la fórmula de Promost en la IA generativa. Pero el futuro reglamento europeo de inteligencia artificial, pues todos pensamos que va en este sentido. Pero ¿qué más hace falta? Además, se da, por supuesto, o al menos creo yo que se da, por supuesto, de penalizaciones económicas muy elevadas para que la cultura de la diversidad se consolide. ¿Qué más hace falta? Empiece quien quiera, por supuesto. Yo No sé, creo que en materia de planes de igualdad nos queda un ejercicio importante por hacer. Es tan difícil al final sacar adelante muchos planes de igualdad que nos conformamos, yo creo que con poco. Y es importante hacer una revisión, insisto, yo lo decía, con medidas concretas del tema del uso de la inteligencia artificial, porque de nada nos sirve medidas pues, como el lenguaje inclusivo, que está muy bien, si luego por el otro lado estamos metiendo la inteligencia artificial en nuestra casa sin hacer un ejercicio de los sesgos. Tenemos que hacer un ejercicio importante en cuanto a la variable discapacidad. Es que en las imágenes detrás de la IA hay personas y esas personas en su inmensa mayoría son personas que no tienen ningún tipo de discapacidad y eso al final se acaba reflejando. El 22% de las personas que trabajan ahora mismo en sistemas de inteligencia artificial a nivel mundial son hombres, solo el 22%. Eso claro que tiene un sesgo y es bueno saber cuáles son esos sesgos cuando los aterricemos el uso de inteligencia artificial, imágenes, textos o similar. Yo siempre digo una cosa, el mejor sesgo es el que eres tú mismo capaz de percibir. Prueba a crear una imagen o un texto sobre liderazgo creado con inteligencia artificial y ya verás qué imagen te saca. Ponen en un programa como DALL-E de creación de imágenes de inteligencia artificial ingeniero en inglés, que en inglés no hay género, es ingeniero o ingeniera. Y verás qué imágenes te saca, para que seamos conscientes de qué estamos hablando cuando hablamos de sesgos, que claro que los hay. José Luis. no, los sesgos existen y por eso me parece que es clave cuando hablábamos antes del derecho a la información, etcétera. Es decir, bueno, ¿de qué manera se van a introducir en la inteligencia artificial los datos a partir de los cuales procesa? Porque la inteligencia artificial, más allá de que sea una un gran elemento de captador de datos y de procesarlos, los datos tienen que estar, ¿no? Si nosotros hemos pasado media vida defendiendo el currículum ciego, es decir, que por tanto no hay que poner el sexo, ni la edad, ni este tipo de cosas cuando haces el currículum, hombre, no puede ser que lleguen allí en una primera entrevista o una primera toma de datos que me vayan a hacer, que va a ser después para procesarse y me pidan esos datos, ¿no? Es decir, oiga, esto no vale, ¿no? No funciona así. Y luego me parece que es muy clave tener
esa capacidad de discernir si se está introduciendo un sesgo que yo no tengo claro, que a veces es un sesgo consciente o inconsciente, porque teóricamente, claro, si fuese inconsciente, bueno, venga, vamos a remediarlo, pero si ese sesgo ha sido introducido de manera consciente, ojo, porque la discriminación positiva a veces también funciona en los sesgos, ¿eh? Si qué mono queda, perdóname la expresión que nadie se me moleste, ¿eh? ¿Qué mono queda un niño o una niña con síndrome Down atendiendo la recepción, de una empresa? Qué bien queda, ¿no? De una empresa integrada que apuesta por la integración. ¿Por qué está ahí? ¿Por lo que vale o por lo que visualiza? Y por tanto, cuando hablemos de sesgo hay que hablar también de estas cosas, ¿eh? Que decías tú lo de la discapacidad. Oiga, esa obligación de ese 2% de las empresas de más de 50 trabajadores de tener una persona con discapacidad, ¿dónde está? Y por eso nos inventamos los centros especiales de empleo, que también a su vez segregan en función de. Me parece que estos temas son muy de fondo, ¿no? Y por tanto, el tema de los sesgos a nosotros nos preocupa mucho, a mí me preocupa mucho, porque sobre todo aquellos que dicen que son inconscientes, pero que yo no creo que sean inconscientes, que conscientemente se han puesto o se han dejado entrever. Y ya no estamos hablando de los típicos de edad, sexo, género, eh, no, más, que tienen que ver con otro tipo de actitudes, con razones de nacimiento, con la edad, tiene que ver con si eres una mujer, qué capacidad tienes o no de procrear y por tanto de tener hijos y qué situaciones hay. Este tipo, cuál es tu carrera profesional, qué aspiraciones tienes. Hombre, es que se han hecho auténticas, en este país se han hecho auténticas salvajadas, sin inteligencia artificial. Espero que eso no se repita con la inteligencia artificial. Tú no puedes hacer en un reconocimiento médico, un análisis de sangre a una mujer para ver si se queda embarazada o no, sin decírselo. Y eso ha Ujú, pasado. Digo, sé que es un ejemplo muy bruto y seguramente, pero oiga, que es que eso lo hemos denunciado, ¿eh? Porque se hacía, no quiero citar la empresa porque quedaría un poco feo, ¿no? Pero entenderme lo que quiero decir. sí, Claro, sí. si ese proceso ya no físico, sino por otro tipo de vías o por un tipo de preguntas que están dirigidas o muy orientadas a ser capaz de captar determinadas cuestiones. Hombre, pero fijaros hasta qué punto, no ya en este tema, cuando están analizando la reacción de un empleado en una empresa cuando le encarga un trabajo. Si me ha puesto mala cara, no me ha puesto mala cara, o estamos hablando de un call center donde a veces le pueden estar escuchando después de atender una llamada que la persona que está atendiendo diga: "Joder, vaya coñazo de señor o señora que estaba atendiendo". Claro, este tipo de cosas se procesan, Ujú, y no se informan. Ojo con estas cosas. Por tanto, lo de los sesgos hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy, muy duro, para que no se apliquen. Y no es fácil de detectarlos. ujú. Vamos a acabar, si os parece, el bloque de las preguntas, digamos, que teníamos, con una última que os voy a trasladar ahora, y luego daré entrada a una pregunta de nuestros participantes en el webinar, ¿no? Que hay alguna. Eh, mm, el actual ministro de Transformación en Digital, José Luis Escrivá, ha anunciado una digitalizadora de la administración pública y se ha confesado fan de la inteligencia artificial. Pero, en fin, por extender un poco a lo concreto, caso, ¿cuáles serían vuestras propuestas de uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos de empleo? Bueno, lo primero es que yo creo, en mi opinión personal, eso es una opinión muy personal, es que un servicio público de empleo para lo que debería de funcionar es para realmente ayudar a conseguir empleo a las personas que están en situación de desempleo y tener medidas concretas de un plan de acción muy serio con las personas que están en un desempleo de larga duración. Y eso a día de hoy, ni con inteligencia artificial, no lo hemos conseguido con los sucesivos gobiernos. Toda utilización de la tecnología que sea en pro de conseguir mejoras para las personas trabajadoras y por ende por el conjunto de la sociedad, bienvenido sea. Pero hemos asistido a otros anuncios de transformación digital, de competencias digitales a lo largo de los años y los resultados pues, no han sido especialmente fructíferos. Ojalá que realmente se produzca un cambio y que se reduzca en ventajas tangibles. Desde luego, un Ujú, servicio público de empleo para lo que debería estar en primer lugar es para realmente actuar para ayudar a las personas a conseguir un empleo o una ocupación. ujú. Bueno, eso sería José Luis. lo ideal y lo deseable, pero hoy por hoy el Servicio Público de Empleo, el estatal, lo que se dedica es a gestionar la prestación por desempleo exclusivamente. Y lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo está de alguna manera derivado a los servicios públicos de empleo que dependen de las comunidades autónomas.
con lo cual estamos troceando esa posibilidad y cuando hablamos a veces de la movilidad, ya de entrada en las propias ofertas que se puedan generar, tiene que ver mucho con la realidad territorial de cada ámbito y cómo se gestionan en cada ámbito esto que se denomina las políticas activas de empleo, y que habría que haber una mayor coordinación en ese tema. A mí me parece que lo que dice el ministro Escrivá, bueno, pues queda muy bonito, ¿no? Pero lo que hay que abordar es un plan de modernización del Servicio Público de Empleo en su conjunto, tanto el autonómico como el estatal. Y eso pasa por incremento de plantillas, que llevan años sin darse. El famoso tema de los orientadores, tiempos. Ay, tiempos, pues mira, del primer gobierno de Zapatero ya se hablaba de introducir 1.500 orientadores. Todavía seguimos con ellos, ¿eh? A ver si los ponen. Con contratos temporales, por supuesto, los contrataba la administración. Vaya, vamos a ver si lo hacemos un poquito bien. Pero, insisto, aumentar las plantillas, modernizar los sistemas. Y eso tiene que ver con el uso de sistemas de inteligencia artificial. Seguimos con programas obsoletos con ordenadores que a veces la gente, cuando ahora se ha incrementado el teletrabajo, la gente ha tenido que trabajar con los de su casa porque los otros no funcionaban. Así que el plan de modernización de los servicios públicos de empleo tiene que ver con las personas, con los instrumentos y tiene que ver con, de alguna manera, facilitarle la vida a la gente. Si yo quiero buscar empleo y no consigo una cita, en un mes, pues hombre, a lo mejor pues, podrían un poquito estas cosas, adelantarlas un poquito. Entonces yo creo que se puede hacer mucho y bien y lo que hay que hacer es menos declaraciones y más acciones. Eso, pedírselo a un político es complicado, ¿eh, José Luis? Ya lo Bueno, pues lo que sabemos. nos toca, ¿no? O sea, yo como sindicato le pido, otra cosa es que me lo concedan, pero bueno, por pedir Eh, que quede. Yo creo si que os... sería fundamental en materia de inteligencia artificial empezar a plantearse subvenciones para empresas para formación Ujú, de las plantillas. Me parece fundamental, porque lo que ujú, nos viene encima es grande. ujú. Si os parece, vamos a acabar un interesantísimo webinar con una pregunta de uno de nuestros participantes. Cecilia Col comenta que la normativa europea de la que habéis estado comentando antes va a llegar, va a llegar tarde y que va a ser complicada para las pymes, ¿no? Entonces ella pregunta, ¿una normativa sencilla y práctica para pymes es posible realmente? ¿Se está trabajando sobre ello? Que a mí me conste, no, ni a nivel de la Unión Europea ni tampoco en España. En España lo que es que además no tenemos normativa para pymes, más allá de las obligaciones legales que hay para empresas a partir de 50 o de más de 50 personas trabajadoras. Por lo tanto, aunque igual sería deseable hacer algún tipo de normativa para pymes, que a mí me conste no está puesto sobre la mesa. No sé si José Luis a lo mejor tiene más información que yo en este sentido. No, no, yo creo que no, no hay nada puesto y sería deseable, ¿no? Porque al final sería realmente extender, de alguna manera, hacer un tejido mucho más adecuado al tejido empresarial real que tenemos en España y la utilización correcta de esta herramienta, que yo sigo diciendo que es una herramienta. Es decir, aquí no hay ni mala ni buena, o sea, la cosa no es un igual, es que tiene que ver mucho con el uso que tú hagas de ella, ¿no? Y me parece que es algo que podría servir y facilitar la vida a mucha gente siempre que se haga bien y se haga con sentido común y que por tanto el problema es quién, cómo y cuándo se hacen este tipo de cosas, ¿no? Ujú, Y yo creo que ahora mismo ni la administración está en esta pelea porque al final en estas cosas miramos siempre que no lo haga Europa. Y hasta que Europa no rechista, pues aquí vamos al tampoco. tran, ¿no? Claro. Yo si Una nos última, vamos perdona. a la norma, yo insisto, la normativa que tenemos es muy genérica, es un poco la que hemos comentado, veremos a ver qué pasa en los movimientos en la negociación colectiva. Sí que me parece muy interesante el instrumento de los planes de igualdad para establecer medidas concretas, pero sí que las empresas, yo creo que sobre todo las que se toman en serio su política de dirección estratégica de personas, sí que deben ser muy conscientes que ya estamos viendo textos, imágenes creadas con inteligencia artificial y ver de qué manera se están utilizando y para qué. Y por supuesto, como empresa, yo creo que cualquier empresa debería estar analizando ya el impacto que va a tener y hacerse un DAFO en su empresa en concreto. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, porque lo que se están jugando muchas empresas realmente es su viabilidad. Ujú. Una última pregunta voy a introducir. La plantea Luis Méndez. Os pregunta, ¿cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo? Pues mira, hay un estudio muy interesante de la
la Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que incide en la parte positiva de la inteligencia artificial bien utilizada, por ejemplo, para hacer análisis potencial de dónde pueden estar los riesgos, para temas, por ejemplo, de acoso y gestión de riesgos psicosociales. Y si queréis luego os mando el enlace al estudio, porque es que es específico sobre utilización de inteligencia artificial en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sobre todo porque sí que es una aplicación muy práctica y que se puede hacer de manera y muy medible. Quiere decir que tú Sí, puedes hacer un análisis de los puestos de trabajo, de necesidades que tienen, los riesgos potenciales que puedes tener, un plan de evacuación, cuál es el mejor plan de evacuación. Es decir, se pueden y se deben hacer muchas cosas y ahí sí que tiene una viabilidad directa y una aplicación sencilla y útil, donde todo el mundo puede ver perfectamente la utilidad, ¿no? Es decir, esto de cuál es el mejor plan de evacuación de esta empresa, ¿no? Una cosa tan simple como esa. o dónde pueden estar los mayores riesgos, por ejemplo, en un almacén, que es lo que cuantificaba, ¿no? Sí, O sí. en los riesgos de los carretilleros, por Ujú. ejemplo, por poner un Ajá. ejemplo. Muy bien, pues en primer lugar darle las gracias a nuestros dos ponentes, a José Luis Fernández, a Estela Martín. Me imagino que ahora, como ya está ocurriendo, entra Maite Sáez. Yo, por mi parte, decir que me ha parecido interesantísimo. Espero que además a todos nuestros participantes les haya parecido, además de interesante, muy útil, ¿no? Para su día. Que por mi parte, nada más, Maite, te cedo la palabra. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, me quedo súper tranquila porque voy a poder delegar muchas más veces este rol que necesito también oxigenarme. Nada, ha sido una charla fantástica, de verdad, os agradezco a los tres el que lo hayáis hecho tan, bueno, tan ameno porque evidentemente es una cuestión compleja, no vamos a solucionar el futuro de la negociación colectiva en esta sesión, pero yo creo que hay que empezar a poner pasitos para, bueno, pues como todo en el mundo de la inteligencia artificial, intentar hacer las cosas con un poquito de proactividad y no de reactividad, a ver si somos capaces por una vez. Bueno, hay que soñar un poco a lo grande, luego ya veremos hacia dónde nos llevan estas cosas, pero de verdad hay que empezar a pensarlas. Os enviaremos la grabación, sé que alguna persona ha tenido que salir, os enviaremos, mira, el documento que ha comentado Estela Martín, que ciertamente es muy interesante y en el ámbito de prevención de riesgos estamos pensando hacer un estudio precisamente que trate estos temas en la línea de nuestros estudios, multimedia, con podcast, con infografías, con mucho análisis detrás, a ver si lo conseguimos para este año. Y estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos por haberos sumado hoy, día previo al Día del Trabajo, pero aquí seguimos todos, que hay que hacerlo, hay que Día levantar el del país. Trabajador, Maite. Perdón, Día del Trabajador. Bueno, si nos atenemos al lenguaje de género, Día de las Personas Trabajadoras. Lo que pasa es Bueno, que ya bien, sabéis, pero a mí eso se me olvida. históricamente fue así. Se me olvida Así se siempre. denominó. Bueno, muchísimas Estupendo. Oye, gracias. muchísimas gracias y que tengáis una feliz Muchas semana a gracias, un todos. placer. Hasta Gracias. luego. Hasta Buena luego. semana. Adiós.